Los desastres naturales en América Latina son eventos recurrentes que han dejado huellas profundas en la región, desde terremotos devastadores hasta huracanes, erupciones volcánicas e inundaciones. Cada país ha enfrentado la furia y la naturaleza, causando la pérdida de vidas y destrucción de infraestructura. El terremoto de 1985 en Ciudad de México causó miles de muertes y evidenció la ineficacia inicial del gobierno, mientras que por otra parte la solidaridad ciudadana emergió con una fuerza vital. En 1999 el deslizamiento de Vargas en Venezuela sepultó comunidades enteras, cobrando decenas de miles de vidas. Erupciones volcánicas como la del llamado Chichón en México por 1982 y las del Tungurahua en Ecuador desde 1999 hasta 2016 causaron destrucción y desplazamiento en la sociedad. Aunque claro, como verás en los casos a continuación, estos eventos también han demostrado la resiliencia y solidaridad de los pueblos latinoamericanos, que se han unido para reconstruir y seguir adelante, fortaleciendo el espíritu comunitario y la voluntad de superar las adversidades. Como primer caso tenemos la erupción del Nevado del Ruiz. El 13 de noviembre de 1985, la pequeña ciudad de Armero, ubicada en el valle del río Lagunilla en Colombia, fue escenario de una tragedia de proporciones inimaginables. La explosión relativamente pequeña derritió solo entre el 5 y el 10% de la capa de hielo que cubría el volcán, pero esto fue suficiente para que bajara violentamente una cantidad destructora de lodo y piedras por los cauces de los ríos Lagunilla y Chinchiná. Las corrientes de lodo alcanzaron la ciudad de Armero, 46 kilómetros al este del cráter a una velocidad de posiblemente 40 kilómetros por hora, enterrándola en más de 10 metros de lodo. El volcán Nevado Ruiz, que llevaba meses mostrando señales de actividad, finalmente despertó con una erupción catastrófica. Aunque los geólogos y los vulcanólogos habían advertido sobre la inminente amenaza, la respuesta fue lenta y confusa. El Nevado del Ruiz había estado emitiendo señales de advertencia durante meses: fumarolas, temblores y la liberación de gases tóxicos. Los expertos sabían que una erupción era inevitable, pero la burocracia y la falta de comunicación clara retrasaron las medidas de evacuación. A pesar de los esfuerzos de algunos funcionarios por advertir a la población, la magnitud del peligro no fue comprendida a tiempo. Esa noche, a las 9:08 p.m., el volcán finalmente explotó. La erupción envió una nube de ceniza y gas al cielo, y el calor extremo derritió rápidamente las nieves eternas del volcán, creando flujos de lodo ardiente conocidos como lahares. Estos ríos de lodo descendieron por las laderas del volcán a una velocidad alarmante, alcanzando y sepultando la ciudad de Armero en menos de 2 horas. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Yo vivo porque tengo que vivir. Y apenas tengo 13 años, para morir no puedo. Omaira Sánchez, una niña de 13 años, se convirtió en el símbolo de esta tragedia. Atrapada bajo los escombros de su casa destruida, Omaira quedó atrapada en el lodo y los restos de su hogar. Durante más de 60 horas, los equipos de rescate lucharon desesperadamente por liberarla, mientras las cámaras de televisión transmitían su angustia al mundo entero. La imagen de Omaira, valiente y serena a pesar de su sufrimiento, conmovió a millones. Su muerte, causada por la gangrena y la hipotermia, destacó la falta de preparación y la ineficacia de los esfuerzos de rescate. ¿En qué noticiero salen ustedes? Esto es para Televisión Española. Pero bueno, se pasa en todos los noticieros. Tú ánimo que ya verás cómo te sacan enseguida. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre.
La devastación en Armero fue total. De una población de aproximadamente 28.000 personas, más de 20.000 murieron, sepultadas bajo toneladas de lodo, rocas y escombros. Los relatos de los sobrevivientes cubiertos de barro y buscando desesperadamente a sus seres queridos son testimonios de un horror indescriptible. La ciudad, una vez próspera y vibrante, fue borrada del mapa, convirtiéndose en un cementerio de silencio y desolación. La naturaleza, una vez más, había mostrado su poder más brutal, transformando el paisaje en una visión infernal de destrucción. Los efectos de la tragedia de Armero resonaron más allá de las fronteras de Colombia. La magnitud del desastre expuso la falta de preparación ante desastres naturales en muchas partes del mundo. Incluso hubo una reevaluación global de las políticas de evacuación y manejo de emergencias, especialmente en zonas volcánicas. Hoy día, Armero es un lugar de memoria. Las ruinas de la ciudad y los monumentos a las víctimas sirven como un recordatorio sombrío de la tragedia y un llamado a la vigilancia constante ante las fuerzas de la naturaleza. La historia de Omaira Sánchez y las miles de vidas perdidas no han sido olvidadas y continúa siendo una lección sobre la importancia de la preparación y la respuesta rápida ante los desastres naturales. El domingo 22 de mayo de 1960, un violentísimo terremoto devastó el sur de Chile. Se había iniciado una crisis sísmica que se prolongaría por un mes. Se produjeron alrededor de 225 sismos. 3 alcanzaron grado 11 en la escala de Mercalli. El fenómeno ha pasado a la historia como la peor catástrofe telúrica que el planeta recuerde. El 22 de mayo de 1960, la ciudad de Valdivia, en Chile, fue testigo de la furia más devastadora de la Tierra. A las 3 de la tarde con 11 minutos ocurrió un terremoto de magnitud 9.5, el más fuerte registrado en la historia. La Tierra se quebró, los edificios se desplomaron y el pánico se apoderó de los habitantes. La devastación fue inmediata y total, pero el horror no terminó con el temblor. El océano, enfurecido, desató un tsunami que alcanzó las costas de Chile en minutos y con una fuerza descomunal cruzó el Pacífico afectando a Hawái, Japón y Filipinas. Más de 2.000 personas murieron en Chile y muchas más en los países afectados por el tsunami. Los sobrevivientes quedaron en medio de un paisaje apocalíptico, con la tierra desgarrada y el mar reclamando vidas y hogares. Días después del terremoto, el diario chileno El Mercurio recogió relatos de los sobrevivientes, entre ellos el del campesino Jorge Argomedo, Kibi en Maullín, que debido al estruendo creyó que se había desatado la Tercera Guerra Mundial con el lanzamiento de bombas atómicas. Eso creí, aunque después supe que era un terremoto. Tuve la suerte de estar a caballo en un terreno alto, porque eso me salvó, y desde ahí vi cómo las casas se caían, contó. El 12 de enero de 2010, Haití fue arrasado por un cataclismo de inimaginable horror, cuando un terremoto de magnitud 7 sacudió su capital, Puerto Príncipe, y sus alrededores. En menos de un minuto, la vida de millones de personas fue destrozada, dejando un rastro de muerte y devastación que se sentía como el mismísimo infierno desatado sobre la tierra. Eran las 4:53 p.m. cuando la tierra comenzó a temblar con una furia inimaginable. Las construcciones, muchas de ellas endebles y mal edificadas, comenzaron a desplomarse. La sacudida era tan violenta que no había lugar seguro. Edificios, casas, iglesias, escuelas y hospitales se derrumbaban, atrapando a miles de personas bajo toneladas de escombros. El epicentro del terremoto se localizó a solo 25 kilómetros de Puerto Príncipe, amplificando la catástrofe en una de las zonas más densamente pobladas del país. Las réplicas, que continuaron sacudiendo la región durante varios días, solo añadieron al caos, provocando nuevos derrumbes y manteniendo a la población en un estado de pánico constante. No se habla de cifras, no se habla de muertos, se sabe que son cuantiosos, pero no se pueden cuantificar. ¿Por qué? Porque es solo una labor de los mismos haitianos, sin cualquier tipo de ayuda, buscando entre los escombros, tratando de buscar a sus familiares.
La escala de destrucción era indescriptible. Más de 230.000 personas perdieron la vida y alrededor de 300.000 resultaron heridas. Los cuerpos yacieron en las calles y bajo los escombros, en una escena dantesca de muerte y desolación. Las autoridades y los equipos de rescate se enfrentaban a una tarea abrumadora, con recursos insuficientes y una infraestructura colapsada. El Palacio Nacional, símbolo de la nación, quedó reducido a ruinas, al igual que muchas otras edificaciones gubernamentales y públicas. Los hospitales igualmente se encontraron saturados y dañados, luchando por atender a los heridos. Las morgues estaban desbordadas y los cadáveres se amontonaban, expuestos al sol abrasador mientras las familias desesperadas buscaban a sus seres queridos entre los escombros. Pero la tragedia no se limitó a pérdidas humanas. Más de 1.5 millones de personas quedaron sin hogar, forzadas a vivir en campamentos improvisados y expuestas a las inclemencias del tiempo y sin acceso a servicios básicos. La falta de agua potable, alimentos y medicinas desencadenó una crisis humanitaria que rápidamente empeoró, con enfermedades y hambre azotando a los sobrevivientes. La comunidad internacional respondió con celeridad, enviando ayuda y equipos de rescate desde todo el mundo. Sin embargo, la magnitud del desastre superaba cualquier esfuerzo inmediato. Los caminos estaban bloqueados, había una falta de coordinación y la destrucción de infraestructuras complicaban la entrega de ayuda, dejando a muchos sin asistencia durante días cruciales. El día llegó, no hay momento que perder, hay que buscar unir el mundo de una vez. Llenos de esperanza, podremos rescatar la fe que nos puede salvar. Va a actuar cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. De corazón, que sepan que importantes son firmeza y hermandad. Somos amor, somos el mundo. Hubieron diferentes formas de donar. De hecho, varios artistas como Shakira, Thalía, Juanes, Ricky Martin, Paulina Rubio, Chayanne, Daddy Yankee y Wyclef Jean, entre muchos otros, se reunieron para cantar una canción con un propósito para recaudar fondos para las víctimas del terremoto y apoyar los esfuerzos de reconstrucción en Haití. La devastación de Haití no solo fue física, sino también emocional y psicológica. Un país ya marcado por la pobreza extrema y la inestabilidad política se sumió en una crisis aún más profunda. La reconstrucción, prometida por los líderes mundiales, se enfrentó a innumerables desafíos y un progreso dolorosamente lento. Mitch se formó en el oeste del Mar Caribe el 22 de octubre y después de pasar por condiciones extremadamente favorables, alcanzó rápidamente la categoría 5, el nivel más alto posible en escala de huracanes de Saffir-Simpson. Después de desplazarse hacia el suroeste al mismo tiempo que se debilitaba, el huracán golpeó Honduras como un huracán de categoría menor. Se movió a través de Centroamérica hasta alcanzar la bahía de Campeche para finalmente golpear Florida como una tormenta tropical. La descarga del huracán Mitch ha dejado 11.000 cadáveres esparcidos por Centroamérica. Sus primeros efectos se sintieron en Costa Rica, pero fue en Honduras días después cuando realmente mostró su fuerza más destructiva. Luché como salir, caminé bastante en el lodo. Llegué, me subí a una carreta que estaba prensada. El 22 de octubre de 1998, pocos meteorólogos se atrevían a anticipar la magnitud del horror que estaba por desatarse. Mitch es solo un nombre, un apodo cariñoso, o lo era hasta una aciaga semana de octubre de 1998, cuando un huracán con ese nombre asoló a Centroamérica. La tormenta, que inicialmente fue simplemente una lluvia, creció con una rapidez aterradora, moviéndose lentamente con una trayectoria errática,
como si fuera guiada por una mano maligna. En 4 días se transforma en un huracán de categoría 5, con vientos de 345 kilómetros por hora, y puso su mirada mortífera en El Salvador, Honduras y Costa Rica. Lo más complicado de todo esto es que nadie sabía dónde iba a golpear, pero las olas de hasta 7 metros eran un presagio del inminente desastre. El viernes 29 de octubre de 1998, Mitch hizo su entrada infernal por la costa central de Honduras. Aunque al tocar tierra perdió algo de su furia, sus efectos más mortales provenían de las lluvias torrenciales que trajo consigo. Durante 72 horas estacionó sobre Honduras como un espectro hambriento de destrucción. En Choluteca cayó en un solo día el equivalente a 212 días de lluvia, desbordando el río hasta 6 veces su tamaño y devorando todo a su paso. En Tegucigalpa, la capital, llevaba 5 días lloviendo sin parar. Ruth Jaramillo, una activista local, recuerda con un escalofrío la llegada del monstruo. Mientras el huracán azotaba la costa, nosotros oíamos un viento lejano. Vivíamos en la punta de una montaña y dormíamos tranquilos, pero al despertar y mirar desde la terraza, vi una ciudad transformada. El paisaje urbano había desaparecido, reemplazado por un río furioso en el que flotaban carros y buses. Colinas enteras habían sido borradas por el agua. El daño fue tan vasto que los mapas se volvieron obsoletos. 25 pueblos fueron borrados del mapa y 1,5 millones de personas quedaron sin hogar. Las infraestructuras, por otro lado, colapsaron. 424 caminos, 107 carreteras y 189 puentes quedaron destruidos, aislando a más de 80 ciudades. Los servicios de emergencia fueron superados y más de 100,000 personas quedaron sin atención médica. La agricultura, pilar de la economía, fue devastada. El 70% de los cultivos quedó inservible y el costo de los daños ascendió a $5,000 millones, una suma que sobrepasaba con creces el presupuesto nacional de Honduras. Las cicatrices de Mitch no se detuvieron en Honduras. Nicaragua, con sus comunidades más pobres, también fue víctima. 2 millones de personas fueron afectadas y 500,000 quedó desplazada. Las carreteras fueron destruidas y las lluvias torrenciales provocaron una avalancha de lodo y rocas en las faldas del volcán Casitas, sepultando a las comunidades del Porvenir y Rolando Rodríguez. Solo 120 personas, de los 2,200 habitantes, sobrevivieron, dejando un paisaje de horror y desolación. Centroamérica nunca volvió a ser la misma. La naturaleza despiadada y cruel dejó una herida abierta que, a pesar de los esfuerzos internacionales y locales, jamás se va a borrar. El paso de Mitch se convirtió en una pesadilla imborrable, un recordatorio eterno del poder destructivo e implacable de la Tierra. Las imágenes de cadáveres flotando en las aguas y pueblos enteros destruidos quedaron grabadas en la memoria de los sobrevivientes. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México se despertó con un estruendo que sacudió sus cimientos y dejó una cicatriz imborrable en su historia. A las 7 de la mañana con 19 minutos, un terremoto de magnitud 8.1 en la escala Richter golpeó con una fuerza devastadora, sumiendo a la capital en el caos y la desesperación. Los efectos fueron casi inmediatos y catastróficos. Edificios se derrumbaron como castillos de naipes, atrapando a miles de personas bajo los escombros. Las comunicaciones se cortaron, las carreteras se agrietaron y el suministro de agua y electricidad se interrumpió. La ciudad, una vez bulliciosa y vibrante, se convirtió en un escenario de horror y ruina. Se estima que entre 10,000 y 30,000 personas perdieron la vida, aunque las cifras exactas nunca se conocieron debido al colapso de los sistemas de registro. La respuesta del gobierno mexicano fue duramente criticada. La falta de coordinación y la lentitud en la reacción inicial dejaron a muchos ciudadanos sintiéndose abandonados en su momento de mayor necesidad. La administración de Miguel de la Madrid fue acusada de minimizar la gravedad de la situación y de no aceptar ayuda internacional de inmediato, lo que retrasaría los esfuerzos de rescate. La falta de preparación y los problemas de infraestructura salieron a la luz.
exponiendo la vulnerabilidad de la ciudad ante un desastre de tal magnitud. A pesar de la respuesta oficial deficiente, la solidaridad y la resiliencia de los ciudadanos brillaron en la oscuridad. La destrucción va más allá de lo que yo le pueda contar, por eso prefiero quedarme callado. En la colonia del Valle se reporta en la Universidad Latinoamericana que todos están bien. Del edificio Nuevo León Tlatelolco piden informes, lo que le puedo informar es que el edificio está dañado. El edificio está dañado, no se ha derrumbado, no se ha venido abajo del todo, pero el edificio Nuevo León de Tlatelolco está sumamente dañado. En la unidad habitacional Santa Fe no se reportan daños. La Universidad del Valle de México está bien, está dañada, pero no está bien del todo. En la colonia Puente Colorado, en la delegación Álvaro Obregón, se reporta que todos se encuentran bien. En la colonia Bosques de los Remedios, en la delegación de Naucalpan, también todos se encuentran bien. El edificio de la tesorería, les repito, sí está dañado. Este es el panorama visto por Univisión en este recorrido. Bien, espero más información. Tenemos más información en la colonia Roma y centro de la capital. Está encontrado zona del SAT, igual en la colonia Juárez, donde varios edificios están derrumbados. Por eso. No se puede afirmar todavía el número de muertos. Hay muchas construcciones dañadas. Se calcula que se han derrumbado de 10 a 12 edificios en diferentes puntos de la ciudad. Bien, te pido que... Hay fachadas quebradas, vidrios rotos. Y vuelvo a insistir, en Zacatecas y Monterrey, ahorita está coordinada una amplia zona donde... sí, estábamos pasando la imagen de lo de la calle de Monterrey y Zacatecas. ¿La imagen también? En cuanto tengas más información, te agradeceré que me la des. ¿Estamos al aire? Estábamos, sí. Sí, aquí en la Secretaría de Comunicaciones también la situación es crítica. Hay muchas personas atrapadas todavía. Dame los datos, por favor, dame los datos, Emma. ¿Perdón? Dame los datos, yo sé que es muy impresionante eso, pero dame los datos. En la Universidad Tecnológica todo está bien, no ha habido problema alguno. Esto sí no lo sé. En Tlalnepantla se reporta, todo está bien. ¿Se puede transitar por el viaducto? Señora Esperanza Jiménez, la verdad no, señora. No se puede. La vocacional 5, ya lo había dicho usted, hay oficinas administrativas dañadas, pero no hay estudiante alguno herido. En la colonia Clavería, todo está tranquilo. En Miscuac, dice la señora Protés, todo está en orden. El reporte preliminar de este temblor de 6.8 grados de intensidad en la Ciudad de México. Ocurrió un sismo de magnitud 7.3. Joaquín López Dóriga transmite en vivo la mañana del 19 de septiembre de 1985. La capital del país acaba de ser devastada por el peor terremoto de su historia. Sin embargo, Joaquín, como leal empleado del Canal 13 y Mevisión, o sea, una propiedad del gobierno, se dedica a minimizar la tragedia y a difundir la versión oficial. Aquí no ha pasado nada. La realidad se encargaría de desmentirlo, y la presión ciudadana terminaría por sobrepasar a un gobierno paralizado por la catástrofe. Surgieron grupos de voluntarios espontáneos, conocidos como los topos, que arriesgaron sus vidas para rescatar a los sobrevivientes de entre los escombros. Estos héroes anónimos, formados por civiles y especialistas en rescate, trabajaron incansablemente día y noche, movidos por la desesperación y la esperanza. Su valentía y determinación salvaron innumerables vidas y se convirtieron en un símbolo de la capacidad del pueblo para unirse frente a la adversidad. En las primeras horas y días después del terremoto hubieron informes de que el gobierno ordenó a los soldados no intervenir directamente en los esfuerzos de rescate. Se cree que esta decisión estuvo motivada por el deseo de evitar el caos y mantener el orden, pero resultó en una falta de acción inmediata por parte de las Fuerzas Armadas. La comunidad internacional también respondió con generosidad. Países de todo el mundo enviaron equipos de rescate, suministros médicos e incluso apoyo financiero. La ayuda de naciones como Estados Unidos, Japón, Francia y muchos más fueron cruciales entre las semanas siguientes del terremoto, proporcionando recursos y experiencia que eran escasos en el país. A pesar de la devastación, México decidió seguir adelante con la Organización Mundial de Fútbol de 1986. La inauguración del Mundial, que tuvo lugar en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, quedó marcada por un momento de tensión y descontento popular. Señor presidente, licenciado Miguel de la David Hurtado, a usted nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo y confianza que le ha dado al comité organizador.
en nombre del comité organizador del Mundial y de todos y cada uno de los que han trabajado en él, es un honor darle la más cordial bienvenida y asegurarles que México lo recibe con el cariño y la hospitalidad que le son tradicionales. Ahora va a hablar el señor Rafael Castillo, presidente de la Federación. Al trabajo dedicado de vuestro pueblo y al patronazgo del excelentísimo señor presidente de la República, don Miguel de la Madrid. La visión de este día quedará grabada para siempre en nuestro recuerdo. Durante la ceremonia de apertura, el presidente de México, Miguel de la Madrid, fue recibido con abucheos y silbidos por parte del público asistente. Este acto de desaprobación pública estaba profundamente ligado a la respuesta del gobierno durante y después del terremoto en 1985, pues muchas personas sintieron que el gobierno había fallado en proteger y asistir adecuadamente a sus ciudadanos en un momento de crisis extrema. Para muchos mexicanos, la Organización Mundial parecía una distracción lujosa y costosa, especialmente cuando muchos aún estaban luchando para reconstruir sus vidas tras el terremoto. El contraste entre el esplendor del evento deportivo y la realidad diaria de los afectados por el sismo alimentó el descontento. Los abucheos y silbidos durante la inauguración no solo reflejaron la desaprobación hacia el manejo del desastre, sino también una crítica generalizada a la administración de Miguel de la Madrid. A pesar de este momento tenso, el Mundial de 1986 continuó y fue considerado un éxito, tanto en términos de organización como de calidad del fútbol mostrado. Sin embargo, el incidente en la inauguración dejó claro que la memoria del terremoto y la insatisfacción con la respuesta gubernamental eran heridas abiertas que no podían ser fácilmente olvidadas. Los soldados también jugaron un papel vital en los esfuerzos de recuperación. El ejército mexicano fue desplegado para ayudar en tareas de rescate y mantener el orden en la ciudad. Su presencia fue fundamental para coordinar los esfuerzos de ayuda y para garantizar la seguridad en medio del caos. Del 24 de octubre de 1902 al 28 de octubre del mismo año, el cielo sobre Guatemala se oscureció con una furia ancestral. El volcán Santa María, que había estado dormido durante siglos, despertó con una violencia inimaginable. La erupción, una de las más catastróficas del siglo XX, desató un infierno de fuego y ceniza que dejó a su paso una estela de muerte y devastación. Durante meses, el volcán había emitido señales de su inminente despertar. Temblores sutiles, fumarolas que se elevaban perezosamente hacia el cielo y un creciente olor a azufre que impregnaba el aire. Sin embargo, la verdadera magnitud del peligro fue subestimada. Las comunidades que vivían cerca del volcán estaban acostumbradas a la inquietud de la montaña. No estaban preparadas para lo que estaba por venir. Cuando Santa María finalmente explotó, lo hizo con una fuerza apocalíptica. La erupción lanzó al aire una columna de ceniza y gases tóxicos que se elevó a más de 28 kilómetros en la atmósfera, oscureciendo el sol y sumiendo la región en una penumbra aterradora. En total se estima que murieron aproximadamente 6,000 personas. La tierra sin más tembló y rugió como si estuviera siendo desgarrada desde su núcleo. Los habitantes, aterrorizados, huyeron en todas las direcciones, pero no había escape del infierno desatado. La ceniza comenzó a caer, cubriendo todo a su paso en un manto sofocante. En cuestión de horas, las aldeas cercanas quedaron sepultadas. El aire se había vuelto irrespirable y la temperatura ascendió a niveles insoportables. La noche cayó temprano y la oscuridad era rota únicamente por los destellos de lavas incandescentes que fluían por las laderas del volcán, consumiendo todo a su paso. Los ríos se transformaron en torrentes de lodo hirviente, arrastrando árboles, animales y personas en una avalancha de destrucción. El paisaje, antes verde y fértil, se convirtió en un páramo desolado. La erupción no solo devastó la región de Quetzaltenango, donde se encontraba el volcán, sino que también tuvo efectos globales. Las cenizas volcánicas fueron arrasadas por los vientos a través del mundo, afectando el clima y provocando un descenso en las temperaturas globales. Las cosechas se perdieron y la hambruna se extendió, añadiendo a la miseria causada directamente por la erupción. La erupción de Santa María en 1902 no solo dejó un paisaje arrasado, sino también un legado de terror y resiliencia en la memoria de Guatemala. Se dice que el sonido de la explosión del volcán Santa María se escuchó hasta Costa Rica. Es por ello que es considerada como una de las más violentas del siglo XX a nivel mundial.
El 31 de mayo de 1970, a las 15:23 horas, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la costa de Perú. El temblor desencadenó un horror que descendió del monte Huascarán, sepultando la ciudad de Yungay en minutos. El estruendo fue ensordecedor y los gritos de las víctimas se perdieron en el rugido de la tierra y el hielo. Alrededor de 70.000 personas murieron y más de 800.000 quedaron sin hogar. Los supervivientes, atrapados en un paisaje de desolación, enfrentaron la pérdida de sus familias y la destrucción de sus hogares. La reconstrucción fue un proceso lento y doloroso, con comunidades enteras luchando por recuperar un sentido de la normalidad. Nicaraguan officials in Miami today issued an urgent appeal for blood donors. They said there's an immediate need for 20 to 25,000 pints of whole blood for the victims of Saturday's earthquake in Managua. Other relief supplies are on their way. The United States sending $3 million in food, medicine, tents, purification equipment, and other aid. Looting continued today in what's left of the Nicaraguan capital, with troops doing little or nothing to stop it. George Nadenson has today's report from the ruined city. 90% of the city has been utterly destroyed. Even the few tall buildings which do remain will soon be brought down by dynamiting. According to engineering surveys which have been carried out over the past days, there is not a single building in the downtown section safe for occupancy. La víspera de Navidad de 1972 se transformó en una noche de horror para Managua. El 23 de diciembre de dicho año, Managua, la capital de Nicaragua, se transformó en un escenario de horror inimaginable. En medio de la noche, cuando las familias dormían, un rugido profundo se levantó desde las entrañas de la tierra. A las 12:35 am, un terremoto de magnitud 6.2 en la escala de Richter sacudió la ciudad durante 30 segundos eternos, con epicentro en el lago Cholotlán, a solo 2 kilómetros de la planta eléctrica Managua. El suelo comenzó a ondularse violentamente, como si una bestia subterránea intentara librarse de sus cadenas milenarias. Edificios que se alzaban orgullosos se desplomaron en instantes, convirtiéndose en montañas de escombros. Las calles, antaño vibrantes, se agrietaron y se abrieron, tragándose vehículos y personas sin distinción. El aire se llenó de polvo y gritos desesperados. El silencio de las radios nicaragüenses fue ensordecedor. Cerca de 19.320 muertos, 20.000 heridos y una cantidad incalculable de personas desaparecidas bajo los escombros. La cercanía de la Navidad, una época tradicionalmente llena de esperanza y alegría, se convirtió en una cruel ironía. En lugar de celebraciones, la ciudad fue testigo de funerales improvisados y vigilias a la luz de las velas. Los sobrevivientes buscaron a sus seres queridos entre los escombros. El encontrarlos con vida podría ser su regalo de Navidad. En el estado de Chiapas, en el noroeste de México, el volcán Chichón, con sus 1.260 metros de altura y un cráter de 1 kilómetro de diámetro, había permanecido en silencio por siglos. Sin embargo, en la primavera de 1982, el infierno emergió de su seno. El 28 de marzo de dicho año, la tierra comenzó a temblar bajo la furia del Chichón, marcando el inicio de una serie de erupciones que se intensificaron hasta alcanzar niveles apocalípticos. México, país de volcanes. En nuestro territorio se localiza una de las más importantes y a la vez amenazadoras regiones volcánicas del mundo. El Popocatépetl, el Pico de Orizaba, el volcán de Colima, el Nevado de Toluca y el Tacaná son solo algunos volcanes que aún se encuentran en actividad entre 11 existentes con esta característica en nuestro país. El Paricutín en 1943 y el Bárcena en las islas Revillagigedo, Colima, en 1954, habían sido, hasta hace unos días, los últimos volcanes en territorio mexicano que hacían erupción. Domingo 28 de marzo de 1982, 21:15 horas.
Tras varios meses de constante actividad sísmica cerca de la zona donde colindan los estados de Chiapas y Tabasco, el volcán Chichonal hace erupción. Entre el 2 y el 3 de abril, el volcán desató una furia que la humanidad nunca olvidará. Las explosiones, violentas y devastadoras, enviaron columnas eruptivas hasta 32 kilómetros en el cielo, pintando el horizonte con un espectáculo de ceniza y vapor. En esa noche infernal, el cielo se oscureció con una espesa capa de ceniza que cubrió la región como una sombra ominosa. Los habitantes de los municipios cercanos, Francisco León y Chapultenango, quedaron atrapados en una pesadilla de destrucción. Los flujos piroclásticos, mortales y ardientes avanzaron a velocidades devastadoras, arrasando todo a su paso y extendiéndose hasta 8 kilómetros del cráter. Las casas de campo de cultivo y ganado fueron sepultados bajo la avalancha ardiente. Las erupciones lanzaron al aire un volumen aterrador de magma y rocas, estimado en 1.1 kilómetros cúbicos, junto con 7 millones de toneladas de dióxido de azufre. Esta nube de material fino no solo devastó el paisaje local, sino que también dio varias vueltas alrededor del planeta. La atmósfera se tornó en un gris infernal y la temperatura global descendió en 0.5 grados Celsius, provocando un frío que afectó incluso las regiones más distantes del volcán. El costo humano y material fue inmenso. Más de 2.000 personas encontraron una muerte repentina y brutal, atrapados bajo las cenizas y los flujos ardientes. Cerca de 20.000 personas quedaron sin hogar, enfrentando una vida de desolación en medio de las ruinas de sus antiguas casas. Los pueblos cercanos fueron borrados del mapa, y las cosechas y ganado, fuentes vitales de sustento, fueron destruidos. Puentes, carreteras y la red eléctrica sufrieron daños extensivos, dejando a las regiones afectadas en un estado de caos. Para México, la erupción del Chichón se convirtió en el mayor desastre volcánico registrado, y en el contexto global se destacó como una de las erupciones más significativas del siglo XX. El mundo observó, aterrorizado, cómo un volcán que había dormido durante generaciones podía transformar la vida en un tormento infernal en días. En la actualidad, el Chichón sigue siendo una amenaza latente, con una población de más de 100.000 habitantes en un radio de 30 kilómetros alrededor del cráter. El volcán es una fuente constante de preocupación. La vigilancia y el monitoreo se mantienen al máximo nivel, tratando de prevenir que el monstruo dormido despierte de nuevo. Cada señal de actividad es recibida con una mezcla de esperanza y miedo, recordando a todos que Chichón, aunque dormido, sigue siendo un vigilante silencioso con el poder de desatar el caos en cualquier momento.
Eran casi las 7 de la tarde en el 16 de abril de 2016, cuando el suelo de Ecuador comenzó a sacudirse con una fuerza devastadora. El tiempo pareció detenerse, mientras el país entero era estremecido por el terremoto. En apenas 75 segundos, la tierra se desató con una furia implacable, registrando una magnitud de 7,8 en la escala Richter. Pedernales, un tranquilo municipio costero, se convirtió en el epicentro de una tragedia que dejó 671 vidas destrozadas y una nación sumida en el caos y el dolor. Las sacudidas iniciales dieron paso a un escenario de pesadilla. Los edificios se derrumbaron, atrapando a sus habitantes en una prisión de escombros y polvo. Las calles se llenaron de gritos y llantos mientras los cuerpos de socorro se apresuraban a buscar sobrevivientes entre los restos de lo que una vez fueron hogares y negocios. Las réplicas siguieron asolando la región en los días posteriores, con 9 de ellas superando los 6 grados de magnitud, recordando a todos que el horror aún no había terminado. El paisaje de Mana, Villa Esmeraldas, las provincias más afectadas, se transformaron en un campo de ruinas y desesperación. Puerto Viejo y Manta, 2 de los cantones más golpeados, fueron testigos de una destrucción casi total. La oscuridad se cernió sobre las vidas de los supervivientes, que quedaron sin hogar, sin alimentos y sin esperanza. Los puentes y carreteras se desmoronaron, aislando aún más a las comunidades en su hora más oscura. Las cosechas fueron arrasadas, el ganado pereció y la infraestructura eléctrica quedó en ruinas, sumiendo a la región en una penumbra asfixiante. La magnitud del desastre exigió una respuesta urgente y masiva. En los días que siguieron al terremoto, los esfuerzos de rescate y asistencia se intensificaron. Alrededor de 80,000 personas fueron desplazadas, encontrando refugio en albergues temporales que rápidamente se llenaron más allá de su capacidad. La magnitud del desastre exigió una respuesta urgente y masiva. La cuenta del dinero asignado para enfrentar el desastre ascendió a más de $2.410 millones. Sin embargo, los retos eran inmensos. Se construyeron y repararon miles de viviendas, pero la urgencia y la magnitud del desastre hicieron que los avances parecieran insuficientes frente a la inmensidad de la destrucción. La educación, uno de los pilares fundamentales para la recuperación, recibió atención prioritaria. En apenas un mes, 55,000 estudiantes de las zonas afectadas regresaron a clases. No obstante, 325 escuelas reportaron daños medios o severos, lo que obligó a una reestructuración y reconstrucción masiva del sistema educativo en las áreas devastadas. Más de 500 personas han muerto debido a las lluvias que castigan desde el 11 de enero a la región serrana del Río de Janeiro. Es considerada como la segunda mayor tragedia natural en la historia de Brasil. Varias de las áreas afectadas, cubiertas de montañas de lodo y basura, permanecen en un caos total, pues están aisladas y sin suministro de energía eléctrica y telefónica. Según la Defensa Civil, además de las víctimas mortales, la tragedia ha dejado unas 10,000 personas sin vivienda y un número aún no precisado de desaparecidos. En enero de 2011, Río de Janeiro fue testigo de una tragedia indescriptible cuando la naturaleza desató su furia con inundaciones y deslizamientos de tierra devastadores. Las primeras gotas cayeron como una advertencia apenas perceptible, pero pronto se convirtieron en un diluvio imparable. Las montañas, saturadas de agua, comenzaron a ceder bajo la presión, desatando avalanchas de lodo y rocas que arrasaron todo a su paso. Los ríos se desbordaron, convirtiendo las calles en torrentes violentos que arrasaban vehículos, árboles y cualquier cosa que se interpusiera en su camino. La furia del agua y del lodo amenazaban con llevarse su casa. Esta mujer en Teresópolis, Brasil, tenía como única opción para salvar su vida y la de su perro aferrarse a una cuerda que le lanzó un vecino y abandonar lo que quedaba de su precaria vivienda. Logró salvar su vida, pero necesitó ambas manos, por lo que tuvo que soltar al perro, el cual se llevó la corriente. Este es apenas uno de los muchos rescates que se registran hoy en Brasil, donde 800 rescatistas luchan por salvar las vidas de quienes quedaron debajo de los deslizamientos de tierra y atrapados en las inundaciones. En el estado de Río de Janeiro, en especial en el municipio de Teresópolis, viven el peor invierno de su historia. La cifra de muertos es de 381 personas y hay 60 desaparecidas, pero también se escuchan gritos de victoria. Debajo de los restos de su casa, los bomberos sacaron a un bebé con vida. Celebran su vida, aunque poco se sabe del resto de su familia. Dios mío, gracias por salvarlo. Las ciudades Nova Friburgo, Teresópolis y Petrópolis fueron las más afectadas. Las comunidades quedaron atrapadas en un torbellino de destrucción y caos.
En cuestión de minutos, barrios enteros fueron borrados del mapa. Las casas se desplomaron, enterrando a familias enteras bajo toneladas de escombros. Los sobrevivientes, cubiertos de barro y desesperación, buscaban a sus seres queridos entre los restos de lo que alguna vez llamaron hogar. Los cuerpos de rescate enfrentaron condiciones extremadamente peligrosas. Trabajaban incansablemente día y noche, pero la magnitud del desastre superaba sus capacidades. Cada rescate exitoso era una chispa de esperanza en medio de la oscuridad, pero las historias de pérdida y tragedia eran abrumadoras. Más de 900 personas perdieron la vida y al menos 400 seguían desaparecidas. Decenas de miles quedaron sin hogar. Sus vidas fueron destrozadas por un desastre natural implacable. Los hospitales y refugios, como ya es costumbre en este video, se llenaron rápidamente y las autoridades luchaban por brindar asistencia básica a los afectados. El paisaje devastado de Río de Janeiro en 2011 era una visión apocalíptica. Los deslizamientos de tierra habían arrancado la vegetación, dejando laderas desnudas y peligrosas. Las carreteras estaban bloqueadas por escombros, haciendo casi imposible la llegada de ayuda a algunas áreas. Los servicios básicos colapsaron y la falta de electricidad, agua potable y alimentos exacerbó la crisis humanitaria. El gobierno brasileño declaró el estado de emergencia y la comunidad internacional ofreció su apoyo. Sin embargo, la magnitud del desastre requería más que asistencia inmediata. La reconstrucción de las comunidades afectadas sería un proceso largo y arduo, enfrentando desafíos logísticos y financieros. Mientras tanto, la región serrana de Río de Janeiro quedó marcada por el trauma y la pérdida. En este momento acabamos de ver una explosión extremadamente fuerte del volcán Tungurahua. Es impresionante, es algo demasiado gigantesco. Hay carros que se paran en la parte baja a observar, pero vemos que hay lava que baja ahorita hacia la parte de la falda abajo. Es demasiado fuerte. Es considerada ya por los expertos como una de las más importantes crisis volcánicas en la historia del Ecuador. La Mama Tungurahua, o Garganta de Fuego, como denominan al coloso los indígenas de la Sierra Centro, ha vuelto a despertar, en esta ocasión con mayor furia e intensidad que la erupción del mes pasado, que puso en alerta a la comunidad nacional. Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves anterior, grandes masas de lava salieron despedidas con furia desde el interior del Tungurahua. Al amanecer, varios poblados asentados en las faldas del volcán quedaron sepultados bajo los enormes lahares que acabaron con sembríos, construcciones y todo tipo de animales. Desde las entrañas de la Tierra, el volcán Tungurahua, ubicado en el centro de Ecuador, comenzó a despertar de su largo letargo en 1999, marcando el inicio de una serie de erupciones que se prolongarían hasta 2016. Este coloso de 5.020 metros de altura, cuyo nombre vendría a significar Garganta de Fuego en quechua, no tardó en justificar su temible apodo. La primera señal de su despertar fue el 5 de octubre de 1999, cuando el volcán empezó a emitir columnas de ceniza que se elevaron varios kilómetros en el cielo. Los habitantes de las zonas cercanas, que habían vivido en relativa calma durante décadas, se encontraron de repente en el epicentro de un escenario apocalíptico. La ciudad de Baños, situada a los pies del volcán, se convirtió en un campo de batalla entre la naturaleza y la humanidad. La noche del 16 de diciembre de 1999, el Tungurahua lanzó una violenta erupción que obligó a evacuar a más de 25.000 personas. La ceniza cubrió pueblos enteros, y la oscuridad se apoderó del día mientras el aire se volvía irrespirable. Los flujos de piroclásticos, compuestos por gas ardiente, ceniza y fragmentos de roca, descendieron por las laderas del volcán a velocidades vertiginosas, incinerando todo a su paso. Las erupciones continuarían de manera intermitente durante los siguientes años, cada una más aterradora que la anterior. En julio de 2006 desató una de sus erupciones más devastadoras, enviando una columna de ceniza de 10 kilómetros de altura. Las explosiones se escucharon a cientos de kilómetros y la lava comenzó a fluir desde el cráter, arrasando con cultivos y viviendas. Esa noche el cielo se iluminó con un resplandor infernal y el rugido del volcán se mezcló con los gritos de los animales y el estruendo de los deslizamientos de tierra. La tierra tembló bajo los pies de los habitantes y los ríos se desbordaron por el derretimiento de los glaciares en la cima del volcán, provocando inundaciones que llevaron consigo escombros y ceniza.
Los rescatistas y voluntarios lucharon incansablemente para evacuar a los residentes atrapados, mientras el peligro de las nuevas erupciones pendía sobre ellos como una espada de Damocles. El ciclo de terror continuó con erupciones significativas en 2008, 2010, 2012 y finalmente 2014, cada una dejando una estela de destrucción y desesperación. En agosto de 2012, una poderosa explosión sacudió la región, y los flujos piroclásticos descendieron nuevamente, destruyendo todo a su paso. Las cenizas llegaron hasta Quito, la capital de Ecuador, a más de 150 kilómetros de distancia, y el impacto se sintió en todo el país. El 1 de febrero de 2014, el volcán lanzó una erupción catastrófica. La explosión fue tan fuerte que rompió ventanas a kilómetros de distancia, y las cenizas cubrieron la región, oscureciendo el cielo durante días. Los equipos de emergencia se desplegaron para proporcionar ayuda y refugio a los damnificados, pero el daño ya estaba hecho. Las infraestructuras quedaron destruidas, las tierras agrícolas se volvieron infértiles y miles de personas quedaron sin hogar. Finalmente, el 14 de agosto de 2016, el volcán pareció calmarse, poniendo fin a un capítulo de 17 años de actividad volcánica incesante. Sin embargo, la amenaza del coloso dormido nunca desaparece por completo. Los científicos y las autoridades continúan monitoreando de cerca el volcán, conscientes de que en cualquier momento podría estallar otra vez. Que por muy duro que nos haya castigado la naturaleza, creo que por mucho que estemos sufriendo todos los guatemaltecos, Guatemala no está herida de muerte. La podemos rescatar. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Urgente. De acuerdo a los datos suministrados a última hora, el gobierno de la República informa que el desastre nacional que conmueve a los guatemaltecos es sin precedentes en la historia. En la ciudad capital, las zonas más afectadas son la zona 3, zona 6, zona 7, zona 19, zona 5. Miles de muertos son rescatados y los heridos atendidos en los hospitales, que también han sido seriamente dañados, y en puestos de socorro instalados por la Cruz Roja. Era la madrugada del 4 de febrero de 1976, cuando la tierra en Guatemala decidió retorcerse con una furia descontrolada. Un violento terremoto en magnitud 7.5 en la escala Richter sacudió el país, transformando la tranquila noche en un escenario de pesadilla en cuestión de segundos. Durante 39 interminables segundos, el suelo tembló con una intensidad que pocas veces se había sentido antes. El epicentro del desastre se localizó en los alrededores de Los Amantes, en el departamento de Izabal, pero sus efectos devastadores se sintieron en todo el país. Edificios, carreteras y puentes se cayeron, dejando tras de sí una estela de destrucción. Las viviendas, muchas de ellas construidas con materiales precarios, no pudieron resistir la furia del temblor y se convirtieron en tumbas para miles de personas. La ciudad de Guatemala, habitualmente bulliciosa, quedó sumida en el caos y el horror. Las calles se llenaron de construcciones derribadas y el polvo. Los gritos de auxilio se mezclaban con el sonido de sirenas y el llanto de aquellos que buscaban a sus seres queridos entre los restos. La electricidad, adivinaste, se cortó, dejando la ciudad en una oscuridad aún más densa y aterradora. En medio del terror, los sobrevivientes intentaban asimilar lo que había sucedido. Familias enteras desaparecieron bajo los escombros y las historias de rescate se contaban con voces temblorosas y con ojos llenos de lágrimas. Aquellos que lograron salir con vida se enfrentaron a una realidad desoladora. Más de 23,000 personas habían perdido la vida y alrededor de 76,000 resultaron heridas. Cerca de 1 millón de guatemaltecos se quedaron sin hogar, obligados a enfrentar el desamparo y la incertidumbre de la noche. Las réplicas continuaron sacudiendo al país, aumentando el miedo y dificultando las labores de rescate. Los socorristas agotados y desesperados trabajaban sin descanso entre los escombros, muchas veces utilizando sus propias manos para liberar a los atrapados. Las carreteras bloqueadas y los puentes caídos dificultaron el acceso a zonas afectadas, aislando a las comunidades y complicando la llegada de ayuda. El olor a muerte se mezclaba con el del polvo y los incendios que se desataron tras el terremoto. En medio de la devastación, los esfuerzos de ayuda internacional comenzaron a llegar, trayendo suministros y equipos de rescate. A pesar de ello, fueron insuficientes. Los hospitales, saturados de heridos, luchaban por brindar atención médica adecuada,
mientras los médicos hacían lo imposible para salvar vidas en condiciones extremas. Los relatos de aquellos días son estremecedores: madres buscando a sus hijos, padres cavando desesperadamente entre los escombros, comunidades enteras organizándose para enfrentar juntos el terror. Pero claro, en medio de la tragedia, la solidaridad del pueblo guatemalteco brilló con una luz inesperada. Vecinos ayudando a vecinos, desconocidos convirtiéndose en héroes anónimos, todos unidos por el deseo de sobrevivir y reconstruir. Guatemala se levantó de las ruinas, reconstruyendo sus ciudades y comunidades con la fuerza y el coraje de su gente. Era diciembre de 1999 en Venezuela, cuando el cielo sobre el estado de Vargas se oscureció. Las lluvias comenzaron como un susurro, pero pronto se convirtieron en un rugido incesante. Durante días el agua cayó sin cesar. Las montañas y las colinas, cargadas de agua, finalmente cedieron, desencadenando una catástrofe que borraría comunidades enteras del mapa. La noche del 15 de diciembre marcó el inicio de un infierno de agua desatado por la naturaleza. En cuestión de horas, las montañas se desplomaron, enviando enormes masas de tierra, rocas y escombros a las ciudades y pueblos que yacían desprevenidos a sus pies. Deslizamientos de tierra, ríos de lodo y rocas arrasaron con todo a su paso, destruyendo hogares, edificios y vidas sin distinción. El estruendo de la tierra desgarrándose resonó en el valle, despertando a las personas de sus sueños y sumiéndolas en una pesadilla viviente. Las calles se convirtieron en ríos de lodo, arrastrando vehículos, árboles y cuerpos. El agua y el barro llenaron casas y edificios, atrapando a quienes buscaban refugio. Los gritos de auxilio se ahogaron bajo el peso de la tierra, y el silencio mortal que siguió solo fue roto por el continuo deslizamiento de los escombros. La mañana siguiente reveló una devastación absoluta. Lo que antes eran comunidades prósperas se transformaron en cementerios de barro y escombros. Los sobrevivientes, cubiertos de lodo, deambulaban en estado de shock, buscando a sus seres queridos entre las ruinas. Familias enteras desaparecieron bajo la tierra, y las historias de rescate fueron pocas y dolorosas. Las cifras de muertos ascendió rápidamente, con estimaciones que superaban a las 30,000 personas, aunque muchos cuerpos nunca fueron recuperados, quedaron engullidos por tierra y mar. El puerto de La Guaira, normalmente un bullicioso centro de actividad, quedó sepultado bajo toneladas de barro. Caraballeda, Macuto y otros pueblos costeros sufrieron el mismo destino, borrados del mapa por la fuerza destructiva de la naturaleza. Los hospitales, desbordados y en ruinas, luchaban por atender a los heridos con recursos mínimos. El olor a muerte llenaba el aire, mientras los cuerpos se descomponían bajo el sol tropical. Las cifras eran aterradoras: más de 150,000 personas quedaron sin hogar, y la infraestructura de toda región quedó destrozada. Carreteras, puentes y líneas eléctricas desaparecieron, aislando a las comunidades y dificultando los labores de rescate. La desesperación se apoderó de los supervivientes, que enfrentaban la pérdida de todo lo que conocían y amaban. Las fuerzas armadas y voluntarios trabajaron sin descanso, pero la magnitud del desastre superó cualquier esfuerzo humano. El barro era una trampa mortal, y cada intento de rescate podía ser el último. La ayuda internacional comenzó a llegar, pero las heridas ya estaban hechas. Las aguas contaminadas y la falta de saneamiento básico trajeron enfermedades. Cada gota que cayó era un recordatorio del poder implacable de la naturaleza y de la fragilidad de la vida humana. El deslave de Vargas dejó cicatrices imborrables en el paisaje y en el alma de Venezuela. La tragedia se convirtió en una lección dolorosa sobre la necesidad de la preparación y la resiliencia ante desastres naturales. Quiero dedicar este video a la comunidad venezolana, que, aunque no se trate de un desastre natural por lo que pasan, ciertamente está en una situación difícil con el tema del fraude electoral de Maduro. Tienen todo mi apoyo y ojalá su situación mejore. Antes de irme, les recuerdo que esta investigación fue realizada por Mexicano Universe. Dejaré sus redes sociales junto con el diseñador de la miniatura y el editor en la descripción. También les pregunto, ¿alguna vez pasaron o algún familiar pasó por algún desastre natural?
¿Alguna experiencia o consejo que puedan dar acerca de esto? Si es así, déjenlo en los comentarios por favor. Sin más que decir, estos han sido los desastres naturales ocurridos en Latinoamérica. Una mirada de cerca a las mayores tragedias llevadas a cabo por la naturaleza.